La mañana del 15 de septiembre brillaba con ese sol particular de la Ciudad de México, el que filtra a través de la ligera bruma matinal y baña de dorado los edificios de cristal en Santa Fe. Frente a la torre corporativa Insurgentes, un edificio flamante de 30 pisos con fachada de vidrio inteligente que reflejaba el cielo como un espejo líquido, se agolpaba una multitud de personas elegantemente vestidas. Era el día de la gran inauguración de Soluciones Tecnológicas Avanzadas, una empresa de desarrollo de software que había generado revuelo en todo el país por su propuesta innovadora de democratizar la tecnología para pequeños negocios. Los rumores corrían como pólvora. La inversión había sido de más de 2.000 millones de pesos. Se habían creado 800 empleos directos y el misterioso fundador y CEO, cuya identidad se había mantenido celosamente guardada durante meses, finalmente se presentaría ante el mundo empresarial mexicano. Entre la multitud de trajes Armani, vestidos de diseñador, zapatos Ferragamo y bolsas Hermès, caminaba un hombre que desentonaba por completo con el escenario de opulencia. Aparentaba unos 42 años, de complexión promedio, ni alto ni bajo, con ese tipo de rostro que se perdería fácilmente en una multitud. Vestía unos jeans Levi's azul oscuro que habían visto mejores días, una camisa de cuadros deslavada de alguna marca genérica que podría haber comprado en cualquier tianguis, y unos tenis Nike blancos que alguna vez fueron inmaculados, pero ahora mostraban el uso de meses, quizás años. Su cabello castaño oscuro estaba peinado de forma simple, apenas con los dedos, y llevaba unas gafas de montura metálica sencilla que podrían haber costado 200 pesos en cualquier óptica de barrio. No llevaba maletín ejecutivo, solo una mochila negra común y corriente del tipo que usan estudiantes universitarios. En su muñeca izquierda, apenas visible bajo la manga de su camisa, había un reloj que para el ojo inexperto parecía un simple Casio digital, pero que en realidad era un Patek Philippe Nautilus de edición limitada valorado en más de 1 millón de pesos, tan discreto en su elegancia que solo un verdadero conocedor lo reconocería. El hombre caminaba con pasos tranquilos pero decididos, observando todo con una atención que podría parecer simple curiosidad turística, pero que en realidad era el escrutinio meticuloso de alguien que examina cada detalle de su propia creación. Sus ojos, de un café profundo que parecía casi negro bajo la luz matinal, se movían constantemente, registrando la disposición de las barreras de seguridad, la distribución del personal de protocolo, la calidad del sonido que emanaba de los altavoces estratégicamente colocados, donde ya comenzaba a sonar música corporativa elegante y poco intrusiva. Notó que las jardineras de concreto pulido que flanqueaban la entrada tenían exactamente las plantas que había especificado, palmeras enanas y agapantos morados que creaban un contraste visual perfecto con el gris del concreto y el azul del cielo. Observó la enorme lona que cubría el lobby principal, blanca e inmaculada, con las palabras Gran Inauguración, en letras doradas de 3 metros de altura. Todo estaba exactamente como lo había planeado durante meses de preparación meticulosa. Había llegado deliberadamente temprano, 1 hora antes del inicio oficial, exactamente para esto, para ver cómo funcionaba todo sin que nadie supiera quién era. Era una prueba, un test silencioso del tipo que había realizado docenas de veces en sus anteriores empresas. Porque este hombre, cuyo nombre completo era Alejandro Miguel Herrera Sánchez Ríos, no era un invitado casual ni un curioso que pasaba por ahí. Era el fundador, el CEO, el cerebro detrás de cada decisión estratégica, el arquitecto de cada política empresarial y el dueño absoluto de cada centavo invertido en esos 30 pisos de acero, cristal y ambición tecnológica. Pero nadie en esa multitud lo sabía. Antes de continuar, suscríbanse al canal, dejen su like y activen la campanita de notificaciones. Nos motiva mucho su apoyo para traer más historias como esta, pero lo que estaba por ocurrir ese día cambiaría no solo la vida de varias personas presentes, sino que se convertiría en un caso de estudio en escuelas de negocios sobre liderazgo, empatía y la importancia de tratar a cada ser humano con dignidad, sin importar su apariencia. Mientras Alejandro se acercaba a la entrada principal, donde se habían instalado arcos de seguridad y mesas de registro atendidas por personal
en uniformes impecables color negro con el logo dorado de la empresa bordado en el pecho, comenzó a notar la primera capa de lo que sería una revelación aleccionadora. Los guardias de seguridad, 6 en total, todos hombres corpulentos con camisas polo negras ajustadas que enfatizaban sus músculos trabajados en gimnasio, pantalones tácticos con múltiples bolsillos y botas militares lustradas hasta el brillo, estaban dividiendo claramente a los asistentes en 2 categorías. Aquellos que llegaban en trajes de 3 piezas, las mujeres con vestidos de cóctel y tacones de diseñador, eran recibidos con sonrisas amplias, un educado «buenos días», «bienvenidos», «pasen por favor» y un proceso de registro expedito que apenas tomaba 30 segundos. Sus identificaciones eran revisadas con un vistazo superficial, sus nombres verificados en tablets con eficiencia militar y eran dirigidos hacia el interior con gestos corteses y profesionales. Pero cuando alguien que vestía de forma más modesta, empleados de nivel bajo que habían sido invitados, proveedores pequeños, técnicos que habían trabajado en la construcción del edificio, se acercaba a las mesas, el proceso cambiaba dramáticamente. Los guardias los detenían a mayor distancia, exigían identificaciones múltiples, revisaban las tablets con escepticismo evidente, hacían preguntas adicionales con tono sospechoso y los sometían a revisiones de seguridad más exhaustivas, pidiéndoles que vaciaran completamente sus bolsillos y abrieran sus mochilas para inspección visual completa. Alejandro observó esto durante 5 minutos completos desde una posición estratégica junto a una de las jardineras, fingiendo revisar su teléfono celular, un iPhone 15 Pro que deliberadamente había puesto en una funda gastada de silicón negro para que no llamara la atención. Vio como un joven técnico de instalaciones de unos 25 años, con overol azul limpio, pero claramente de trabajo, fue detenido durante casi 3 minutos mientras un guardia revisaba meticulosamente su credencial de identificación, llamaba por radio para verificar su presencia en la lista y finalmente lo dejaba pasar con un gesto brusco y ninguna sonrisa. Contrastó esto con la forma en que, apenas 2 minutos después, una pareja de ejecutivos, él con traje Hugo Boss, gris carbón, y ella con un vestido Chanel color perla y un collar de perlas genuinas que debía costar tanto como un auto compacto, fueron prácticamente escoltados al interior con reverencias y sonrisas que rozaban lo servil. El guardia que los atendió, el mismo que había detenido al técnico, se apresuró a sostener la puerta, deseándoles una excelente mañana con un tono que destilaba adulación. Esto era exactamente lo que Alejandro había venido a ver. No era la primera vez que hacía esto. En sus 2 empresas anteriores, que había fundado, construido hasta valuaciones de cientos de millones y eventualmente vendido con ganancias espectaculares, había desarrollado esta práctica de presentarse incógnito en momentos clave. Lo llamaba su test de humanidad básica y era simple en concepto pero revelador en resultados. Si tu personal no puede tratar con respeto a alguien que perciben como de menor estatus social, entonces no merecen trabajar en tu empresa. Punto final. Porque Alejandro había crecido precisamente en ese escalafón que ahora algunos de sus empleados miraban con desprecio. Había nacido en Nezahualcóyotl, en una casa de concreto sin terminar, donde el agua caliente era un lujo y las tortillas recalentadas eran frecuentemente la cena. Su padre había sido chofer de transporte público, su madre vendedora de cosméticos de catálogo, y él había estudiado ingeniería en sistemas en la Universidad Autónoma Metropolitana con una beca que apenas cubría la colegiatura, trabajando de noche como soporte técnico en un call center para pagar su transporte y comida. Recordaba con claridad dolorosa cada vez que había sido juzgado por su ropa barata, cada vez que alguien había asumido que no podía pagar algo, cada vez que lo habían tratado como menos que humano, simplemente porque su apariencia no gritaba dinero. Y se había jurado a sí mismo, en esas noches largas y solitarias, cuando programaba hasta el amanecer en la computadora vieja que había comprado de segunda mano, que si alguna vez tenía el poder de cambiar aunque fuera un pedacito de ese mundo cruel, lo haría sin dudarlo. Ahora, después de una década de trabajo incesante, después de 3 startups, 2 exitosas y una que había fracasado espectacularmente y casi
casi lo había dejado en bancarrota después de noches sin dormir, sacrificios personales que incluían un matrimonio fallido porque simplemente no tenía tiempo para nada, excepto construir su visión. Estaba aquí, a punto de inaugurar su empresa más ambiciosa hasta la fecha. Y lo primero que veía era que su propio personal de seguridad, contratado por la empresa externa que él mismo había aprobado después de revisar 5 propuestas diferentes, estaba perpetuando exactamente el tipo de discriminación clasista que él había sufrido y que juraba eliminar. Era el momento perfecto para una lección que nadie olvidaría. Alejandro guardó su teléfono en el bolsillo trasero de sus jeans, ajustó las correas de su mochila y caminó directamente hacia la entrada principal con esos pasos tranquilos pero seguros que caracterizaban todo lo que hacía. No había duda en su lenguaje corporal, no había vacilación, solo la confianza natural de alguien que sabe exactamente quién es, sin importar lo que vista. Mientras se acercaba a las mesas de registro, notó cómo las conversaciones a su alrededor disminuían ligeramente, cómo algunas miradas se posaban sobre él con esa mezcla particular de curiosidad y ligero desdén que la gente reserva para aquellos que consideran fuera de lugar. Una mujer con un traje sastre color beige que probablemente costaba más que el salario mensual de un trabajador promedio, con un broche de diamantes en la solapa y un peinado que había requerido claramente horas en un salón de belleza de lujo, lo miró de arriba abajo con una expresión que comunicaba claramente ¿qué hace este tipo aquí?, antes de volverse hacia su acompañante y susurrar algo detrás de su mano perfectamente manicurada, provocando una risita compartida que no tenía nada de amable. Cuando Alejandro estaba a unos 3 metros de las mesas de registro, uno de los guardias de seguridad se separó de su posición y caminó directamente hacia él con pasos largos y decididos. Era un hombre imponente, de aproximadamente 35 años, de casi 1,90 de estatura y complexión, que sugería muchas horas en el gimnasio levantando pesas pesadas. Su cabeza estaba rapada hasta quedar casi calva, tenía un bigote recortado con precisión militar y sus brazos, que asomaban bajo las mangas cortas de su polo negro, estaban cubiertos de tatuajes tribales que parecían serpentear desde sus muñecas hasta desaparecer bajo la tela. En su pecho una placa identificaba su nombre: Jefe de Seguridad, Ricardo Maldonado. Sus ojos, pequeños y oscuros bajo cejas gruesas, evaluaron a Alejandro con el tipo de escrutinio que usualmente se reserva para sospechosos de crimen, no para asistentes a un evento corporativo. Disculpa, compa, dijo Ricardo con un tono que no tenía nada de disculpa y todo de autoridad territorial. Su voz era grave, profunda, del tipo que había sido entrenada para intimidar. Se plantó directamente en el camino de Alejandro, cruzando sus brazos masivos sobre su pecho ancho, creando una barrera física imposible de ignorar. Este evento es solo para invitados con credencial. ¿Tienes invitación? Alejandro se detuvo a 1 metro de distancia, manteniendo contacto visual directo y una expresión perfectamente neutral, ni desafiante ni sumisa, solo serena. Buenos días, respondió con voz tranquila y educada, el tipo de voz que había aprendido a modular durante años de presentaciones ante inversionistas y juntas directivas, aunque ahora la mantenía deliberadamente simple y sin ostentación. Sí, estoy en la lista de invitados. Mi nombre es Alejandro Herrera. Ricardo no se movió de su posición de bloqueo. En cambio, sacó de su cinturón táctico una tablet negra, la activó con un gesto brusco de su dedo índice y comenzó a desplazarse por lo que presumiblemente era la lista de asistentes. Sus cejas se fruncieron más con cada segundo que pasaba, y después de lo que parecieron 30 segundos completos, pero que probablemente fueron solo 15, levantó la vista con una expresión que mezclaba sospecha y algo que rozaba el desprecio apenas contenido. No apareces en la lista principal de VIPs, declaró con un tono que sugería que esto era exactamente lo que había esperado encontrar. ¿Estás seguro de que te invitaron? ¿No será que viste la información por ahí y decidiste venir a ver qué podías conseguir? La acusación implícita flotó en el aire como humo tóxico. Algunas personas que pasaban cerca aminoraron el paso, sus conversaciones muriendo en sus labios mientras sus oídos se sintonizaban automáticamente con el drama que comenzaba a desarrollarse. Era la naturaleza humana, esa atracción
magnética hacia el conflicto ajeno, especialmente cuando prometía el tipo de confrontación que la gente educada normalmente solo presencia en series de televisión. Alejandro sintió más que vio cómo se formaba un semicírculo de espectadores, manteniendo una distancia respetuosa pero claramente atentos. Entre ellos, reconoció a algunos directores de empresas tecnológicas competidoras que había investigado en LinkedIn, un par de reporteros de publicaciones de negocios que sostenían sus teléfonos de forma que sugería que estaban listos para grabar en cualquier momento, y varios de sus propios empleados senior que no tenían idea de que estaban mirando a su jefe siendo interrogado como criminal. «Estoy completamente seguro», respondió Alejandro sin alterar su tono calmado ni un decibel. «Si verificas en la sección de invitados especiales, encontrarás mi nombre, Alejandro Miguel Herrera Sánchez Ríos». Deliberadamente dio su nombre completo esta vez, agregando los apellidos que había omitido inicialmente, pronunciando cada sílaba con claridad perfecta. Ricardo frunció el ceño aún más, si eso era posible, y volvió a revisar su tablet, esta vez desplazándose con gestos más bruscos que delataban su creciente irritación. Después de otro medio minuto de búsqueda, su expresión cambió de sospecha a algo que podría describirse como confusión mezclada con frustración. «Aquí dice que hay un Alejandro Herrera Sánchez en la lista especial». «Sí», admitió con evidente renuencia, como si las palabras le costaran físicamente pronunciarlas. «Pero también dice que es el CEO de la empresa». Se detuvo, levantó la vista y examinó a Alejandro de pies a cabeza con una mirada tan deliberadamente insultante que habría sido imposible malinterpretarla. Sus ojos se detuvieron con énfasis exagerado en los jeans desgastados, subieron lentamente por la camisa de cuadros que había visto mejores días, se fijaron momentáneamente en los tenis blancos con manchas de uso y finalmente llegaron a la mochila genérica colgando del hombro. Cuando completó su inspección visual humillante, una sonrisa torcida, casi despectiva, curvó una esquina de su boca. «¿Y tú, compa?», dijo con un tono que goteaba sarcasmo tan espeso que prácticamente podría cortarse con cuchillo. «Claramente no eres ningún CEO, así que, ¿por qué no dejas de hacernos perder el tiempo y me dices quién eres realmente? ¿Trabajas en limpieza, mantenimiento? Porque te puedo decir que el personal de servicios tiene su entrada por la parte trasera del edificio». Un murmullo colectivo recorrió el grupo de espectadores que ahora había crecido a unas 20 personas. Algunos intercambiaban miradas significativas, otros sacaban sus teléfonos con menos disimulo y unos pocos mostraban expresiones de incomodidad genuina ante lo que estaba presenciando. Entre la multitud, una joven de aproximadamente 28 años, vestida con un traje pantalón azul marino modesto pero profesional, con cabello negro recogido en una cola de caballo práctica y gafas de montura gruesa que enmarcaban unos ojos marrones llenos de inteligencia alerta, dio un paso vacilante hacia adelante. Su identificación de empleado, colgando de un cordón alrededor de su cuello, la identificaba como Laura Beatriz Mendoza González, coordinadora de Recursos Humanos Junior. Había sido contratada apenas 3 meses atrás, parte de la primera ola de empleados de la nueva empresa, y en sus cortas semanas había demostrado ser exactamente el tipo de profesional que cualquier empresa querría: trabajadora incansable, leal y con una brújula moral que no se doblegaba ante presión o conveniencia. Había crecido en Iztapalapa, hija de una madre soltera que limpiaba casas para mantener a 3 hijos, y había logrado graduarse con honores de la Universidad Nacional Autónoma de México, trabajando medio tiempo en una cafetería. Reconocía el clasismo cuando lo veía porque lo había vivido en carne propia toda su vida. «Disculpe, señor Maldonado», dijo Laura con una voz que temblaba ligeramente, pero que se mantenía firme en su propósito. Dio otro paso hacia adelante, colocándose casi entre el guardia de seguridad y Alejandro, un movimiento que requería más valentía de la que podría parecer a simple vista. «Creo que hay un malentendido aquí. Si el nombre de este señor está en la lista especial, deberíamos verificar su identificación de forma apropiada, no asumir que...». «¿Disculpa?», interrumpió Ricardo, volteándose hacia ella con una rapidez sorprendente para alguien de su tamaño. Su expresión había cambiado de despectiva a francamente hostil. «¿Quién te preguntó
tu opinión, niña. Yo soy el jefe de seguridad aquí. Jefe, ¿ves esto? Señaló agresivamente hacia su placa identificativa, golpeándola con su dedo índice para énfasis. Eso significa que yo decido quién entra y quién no. Y si este tipo hizo un gesto despectivo hacia Alejandro con su pulgar, como si señalara a algo desagradable que había encontrado en la calle, fuera realmente alguien importante, ¿crees que vendría vestido como si acabara de salir de un mercado de ropa usada? Usa tu cerebro, ¿no? Los CEOs no se visten así. Los CEOs llegan en Mercedes, en BMW, con trajes de 20,000 pesos, no en tenis sucios con una mochila que parece de estudiante de prepa. Laura abrió la boca para responder, su rostro enrojeciendo con una mezcla de indignación y vergüenza, pero Ricardo la silenció con un gesto cortante de su mano que no admitía discusión. Una palabra más, Linda, y te reporto con tu supervisor por interferir con protocolos de seguridad. ¿Me entendiste? Ahora regresa a tu lugar y déjame hacer mi trabajo. Se volvió de nuevo hacia Alejandro, esta vez con su chest inflado aún más, como si la breve confrontación con Laura hubiera energizado su sentido de autoridad. Y tú, compa, te voy a dar una oportunidad más. Enséñame una identificación oficial, tu credencial de empleado, si es que trabajas aquí, o lo que sea que tengas. Porque si no puedes probar quién dices ser en los próximos 30 segundos, te voy a escoltar fuera de esta propiedad. Y créeme, agregó con una sonrisa que no tenía nada de amistosa, no va a ser una escolta amable. Alejandro, que había permanecido en silencio durante todo este intercambio, con esa calma sobrenatural que solo viene de una absoluta confianza en uno mismo, movió su mirada de Ricardo a Laura, sosteniéndola por un momento que duró apenas 2 segundos, pero que comunicó volúmenes. Sus ojos, detrás de esas gafas genéricas que escondían su verdadera identidad como un disfraz perfecto, transmitieron algo a la joven: gratitud, reconocimiento y una promesa silenciosa de que su valentía no pasaría desapercibida ni sin recompensa. Luego volvió su atención a Ricardo y por primera vez desde que había llegado permitió que una pequeña sonrisa apenas perceptible curvara una esquina de su boca. Era el tipo de sonrisa que habría servido como advertencia para cualquiera que realmente conociera a Alejandro Herrera. La sonrisa tranquila de alguien que sabe exactamente cómo va a terminar una situación y está simplemente esperando el momento óptimo para revelarlo. ¿Sabes qué, Ricardo?, dijo Alejandro, usando el nombre del guardia por primera vez, pronunciándolo con una familiaridad casual que hizo que el hombre parpadeara con sorpresa momentánea. Tienes razón, los CEOs generalmente no se visten así. Hizo una pausa deliberada, dejando que esas palabras flotaran en el aire, permitiendo que Ricardo tuviera un breve momento de victoria presunta. Generalmente se visten con trajes caros, llegan en autos de lujo y proyectan exactamente el tipo de imagen que tú esperas ver. Pero, continuó, y su tono cambió sutilmente, adquiriendo una autoridad tranquila que hizo que varias personas en la multitud inconscientemente enderezaran su postura. Algunos CEOs, especialmente aquellos que construyeron sus empresas desde cero, que trabajaron en call centers para pagar su universidad, que saben lo que es ser juzgado por tu ropa en lugar de por tu carácter, esos CEOs a veces eligen vestirse de forma diferente. No porque no puedan comprar trajes de 20,000 pesos, Ricardo. Créeme que puedo comprar cientos sin siquiera notar la diferencia en mi cuenta bancaria, sino porque quieren ver quién en su empresa trata a las personas con respeto básico sin importar cómo luzcan. Sacó su teléfono del bolsillo trasero de sus jeans, un movimiento casual que Ricardo inicialmente interpretó como rendición, quizás preparándose para llamar a alguien que viniera a recogerlo o simplemente para marcharse derrotado. Así que te voy a hacer un favor, Ricardo. Te voy a mostrar una identificación, pero antes de hacerlo, quiero que entiendas algo muy claramente. Alejandro destrabó su teléfono con su huella digital, una acción que tomó menos de un segundo, y comenzó a deslizar su dedo por la pantalla con movimientos precisos, buscando algo específico mientras continuaba hablando. Su voz se había tornado más firme ahora, cada palabra pronunciada con una claridad que cortaba a través del murmullo de la multitud, como cuchillo caliente a través de mantequilla. En los últimos 2 meses he visitado este lugar 18 veces, Ricardo. 18, pero nunca vestido como CEO.
Vine como técnico de aire acondicionado para ver cómo el personal de mantenimiento era tratado por los supervisores de construcción. Vine como repartidor de comida para verificar si se les permitía usar los baños o si los hacían esperar afuera en el calor. Vine como posible candidato a empleado junior para observar el proceso de entrevistas desde adentro. Y en cada una de esas visitas tomé notas mentales de quién trataba a las personas con dignidad y quién decidía que algunas personas valían menos por cómo se veían. Ricardo, cuya expresión había estado transitando lentamente de confianza arrogante a confusión cautelosa, dio un paso atrás, casi imperceptible. ¿Qué quieres decir con...? Comenzó a preguntar, pero su voz se desvaneció en la incertidumbre cuando Alejandro giró su teléfono para que la pantalla quedara visible. En la pantalla brillaba una fotografía profesional tomada apenas 2 semanas atrás en un estudio de alta gama. Mostraba a un hombre con el mismo rostro que ahora estaba frente a Ricardo, pero transformado completamente por el contexto. Traje Tom Ford, color azul marino oscuro, que debía costar al menos 50,000 pesos. Camisa blanca egipcia con gemelos de oro visible en los puños. Corbata de seda italiana en tono gris perla, cabello perfectamente peinado hacia atrás con producto profesional. Y esas mismas gafas, aunque en la foto se veían como lo que realmente eran, un modelo de diseñador exclusivo con montura de titanio. La imagen era parte del comunicado de prensa oficial que había sido distribuido a todos los medios principales de negocios en México apenas una semana antes. En la parte inferior de la foto, en texto corporativo elegante, se leía: Alejandro Miguel Herrera Sánchez Ríos, fundador y CEO de Soluciones Tecnológicas Avanzadas, lidera la revolución de accesibilidad tecnológica para pymes mexicanas con inversión inicial de 2.1 mil millones de pesos. El silencio que siguió fue tan completo, tan absoluto, que se podría haber escuchado caer un alfiler en el pavimento de concreto. Ricardo se quedó congelado, su mano todavía sosteniendo la tablet, pero ahora temblando visiblemente, sus ojos moviéndose frenéticamente entre la foto en el teléfono de Alejandro y el rostro del hombre frente a él, su cerebro tratando desesperadamente de procesar información que contradecía completamente todas sus asunciones. La multitud de espectadores había crecido a lo que parecían 50 personas, todos igualmente inmóviles, algunos con sus bocas literalmente abiertas en shock no disimulado. Laura, la coordinadora de recursos humanos, que había intentado defender a Alejandro, tenía ambas manos cubiertas sobre su boca, sus ojos enormes detrás de sus gafas, alternando entre la incredulidad y algo que parecía peligrosamente cercano a lágrimas de vindicación. Ese soy yo, Ricardo, continuó Alejandro, guardando su teléfono de vuelta en su bolsillo con un movimiento tranquilo y deliberado. Esa foto fue tomada para el comunicado de prensa que salió en El Economista, Forbes México y Expansión la semana pasada. Si quieres más pruebas, sacó de su mochila una carpeta de piel negra que parecía completamente fuera de lugar con el resto de su atuendo, y de ella extrajo varios documentos oficiales. Aquí están las escrituras de constitución de la empresa con mi firma, la cédula fiscal a mi nombre y una copia del contrato que firmé con la empresa de seguridad que te contrató, Seguridad Corporativa Élite, hace exactamente 3 meses. Un contrato, por cierto, que incluía cláusulas muy específicas sobre trato digno y no discriminación hacia cualquier persona en las instalaciones. Cláusulas que tú acabas de violar de aproximadamente 6 formas diferentes en los últimos 10 minutos. El rostro de Ricardo transitó del rojo de la indignación al blanco del terror puro en cuestión de segundos. Yo, señor Herrera, yo no sabía que usted era... tartamudeó, sus palabras tropezando entre sí en su desesperación por formar una disculpa coherente. Si me hubiera dicho quién era, yo nunca habrías ¿qué exactamente? Interrumpió Alejandro, su voz ahora con un filo de acero templado que hizo que varios espectadores dieran un paso atrás instintivamente. ¿Nunca me habrías humillado? ¿Nunca habrías asumido que porque uso jeans y tenis no merezco respeto básico? ¿Nunca habrías sugerido que pertenezco a la entrada de servicio? Porque verás, Ricardo, ese es exactamente el problema. No deberías necesitar saber quién soy para tratarme con dignidad. Cada persona que pasa por esa puerta, absolutamente cada una, desde el
CEO hasta el personal de limpieza, desde el inversionista millonario hasta el técnico que vino a revisar las instalaciones eléctricas, merece el mismo respeto básico. Y el hecho de que tu primer instinto fue asumir lo peor, humillar públicamente y amenazar con fuerza física a alguien basándote únicamente en su apariencia, me dice exactamente todo lo que necesito saber sobre tu carácter y tu adecuación para trabajar en una empresa que yo construí con mis propias manos, específicamente para romper con esos prejuicios. Ricardo se había encogido visiblemente, su postura antes imponente ahora derrumbada, sus hombros curvados hacia adelante como si tratara de hacerse más pequeño, de desaparecer. Señor, por favor, yo tengo familia, necesito este trabajo, puedo cambiar, le juro que nunca más. Las palabras salían atropelladamente, mezcladas con una desesperación que habría sido patética si no fuera porque él mismo se había colocado en esa posición con sus propias acciones. Pero Alejandro levantó una mano, un gesto simple pero que comunicaba autoridad absoluta, silenciando efectivamente cualquier súplica adicional. Para tu información, Ricardo, y para que todos los presentes escuchen esto claramente, su voz se elevó lo suficiente para que cada persona en ese semicírculo de espectadores, que ahora probablemente sumaba 70 u 80, pudiera escuchar cada palabra con claridad perfecta. Yo crecí en Nezahualcóyotl. Mi padre fue chofer de pecera durante 35 años. Mi madre vendió productos de belleza de puerta en puerta para ayudar con los gastos. Estudié en universidad pública con beca porque era la única forma en que podía pagar educación superior. Trabajé de noche en un call center, atendiendo llamadas de clientes enojados mientras estudiaba de día. Y durante todos esos años, durante cada interacción donde alguien me juzgó por mi ropa barata, donde alguien asumió que yo no podía aspirar a más, donde alguien me trató como si yo valiera menos por no tener dinero, me juré que si alguna vez estaba en posición de poder, nunca permitiría que ese tipo de discriminación existiera en cualquier espacio que yo controlara. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran, observando cómo algunos en la multitud asentían, cómo otros evitaban su mirada con vergüenza evidente, cómo Laura tenía ahora lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Así que no, Ricardo, no puedes cambiar porque ese cambio debería haber existido desde el principio. El respeto básico no es algo que entregas solo a las personas que crees que lo merecen basándote en su ropa o su apariencia. Es algo que entregas a todos, sin excepción, porque somos seres humanos y eso, en sí mismo, es suficiente razón. Estás despedido, efectivo inmediatamente. Tienes 15 minutos para recoger tus pertenencias personales de tu casillero y abandonar estas instalaciones. Y puedes informar a tu supervisor en seguridad corporativa élite que estaré terminando nuestro contrato con ellos por esta falta grave y documentada. El rostro de Ricardo se descompuso completamente, pasando de la súplica al pánico, de ahí a la ira impotente y finalmente a una especie de aceptación derrotada. Abrió la boca como si fuera a intentar una última defensa, pero al encontrarse con la mirada inquebrantable de Alejandro, algo en su expresión le dijo que no había absolutamente ningún punto, ninguna palabra que pudiera cambiar lo que acababa de ocurrir. Con movimientos torpes, casi robóticos, se dio vuelta y comenzó a caminar hacia la entrada lateral del edificio, sus pasos pesados, su cabeza gacha. Los otros 5 guardias de seguridad que habían estado observando la escena desde sus posiciones alrededor de la entrada se apartaron cuando pasó, ninguno atreviéndose a hacer contacto visual, todos probablemente preguntándose si ellos serían los siguientes en la lista de evaluación del CEO. Una vez que Ricardo desapareció por una puerta lateral, Alejandro se volvió hacia Laura, quien todavía estaba de pie donde había estado durante todo el intercambio, ahora limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano de una manera que trataba de ser discreta, pero que claramente no lo era. Laura Beatriz Mendoza González, ¿verdad?, preguntó Alejandro con una voz que había recuperado calidez, el tono de acero templado reemplazado ahora por algo genuinamente amable. He leído tu archivo. Coordinadora de Recursos Humanos Junior, graduada con honores de la UNAM. 3 meses con nosotros y ya has implementado 2
mejoras significativas en nuestro proceso de onboarding que aumentaron la retención de empleados en un 18%. Laura parpadeó, claramente sorprendida de que el CEO de la empresa no solo conociera su nombre completo, sino que aparentemente había estado monitoreando su desempeño con ese nivel de detalle. Sí, señor Herrera, ese soy yo. Es decir, esa soy yo, se corrigió torpemente, su voz todavía temblorosa por la emoción residual de todo lo que acababa de presenciar. No puedo creer que casi arriesgas tu trabajo defendiendo lo correcto, completó Alejandro con una sonrisa que transformó completamente su rostro, haciéndolo parecer años más joven y increíblemente accesible. Eso no es algo de lo que debas disculparte, Laura. Eso es exactamente lo que quiero ver en cada empleado de esta empresa. Coraje para hacer lo correcto incluso cuando es difícil, incluso cuando la persona con poder aparente está del otro lado. Lo que acabas de demostrar, defender a un desconocido que creías estaba siendo tratado injustamente, sin saber que eventualmente tendrías algo que ganar de ello, es la definición exacta del tipo de integridad que hace exitosas a las empresas. Hizo una pausa, observando cómo el rostro de Laura transitaba de la ansiedad a algo parecido a la esperanza cautelosa. Y porque creo en recompensar ese tipo de comportamiento de forma tangible y no solo con palabras bonitas, quiero ofrecerte algo. A partir de hoy ya no eres coordinadora junior, eres directora de cultura organizacional, con todo lo que eso implica, un salario de 65,000 pesos mensuales, equipo propio de 4 personas que tú elegirás y entrenarás, oficina en el piso ejecutivo y la responsabilidad directa de asegurarte de que cada política, cada práctica, cada interacción en esta empresa refleje los valores de respeto y dignidad que acabas de defender. ¿Aceptas? Laura se quedó completamente inmóvil por un momento, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido, procesando números que representaban casi 3 veces su salario anterior. Un título que hace apenas 10 minutos habría parecido imposiblemente fuera de alcance para alguien de su edad y experiencia, y una responsabilidad que era tanto aterradora como emocionante. Señor Herrera, no sé qué decir, finalmente logró articular, su voz quebrándose en la última palabra. Esto es más de lo que jamás podría haber imaginado. Sí, por supuesto que sí, acepto y le prometo que no va a arrepentirse de esta decisión. Ya lo sé, respondió Alejandro con confianza absoluta. Si pensara que te ibas a arrepentir, no te lo habría ofrecido. Y Laura, una cosa más. Se acercó un poco más, bajando su voz para que solo ella pudiera escuchar claramente, aunque algunos de los espectadores más cercanos probablemente captaron fragmentos. Tú mencionaste en tu entrevista inicial que estabas ayudando a pagar la universidad de tu hermano menor. A partir de ahora, la empresa tiene un programa de becas familiares para empleados excepcionales. Tu hermano califica. Colegiatura completa, libros y un estipendio mensual para gastos. Los detalles llegarán a tu correo esta semana. Esta vez, Laura no intentó contener las lágrimas. Simplemente se dejó llorar abiertamente, cubriendo su rostro con ambas manos, sus hombros temblando con sollozos de gratitud y alivio, y una alegría tan pura que era casi dolorosa de presenciar. Alejandro, con un gesto que parecía completamente natural para él, colocó una mano brevemente en su hombro, un toque paternal de apoyo antes de volverse hacia la multitud más amplia que había estado observando cada segundo de este drama que se desarrollaba. «Damas y caballeros», comenzó Alejandro, su voz proyectándose con una claridad y autoridad que hizo que incluso aquellos que estaban a 20 metros de distancia se callaran y prestaran atención. «Sé que muchos de ustedes vinieron hoy esperando un evento corporativo típico, discursos preparados, corte de listón, champán, networking educado, las cosas usuales que marcan el lanzamiento de una nueva empresa. Y tendremos todo eso, se los prometo. Pero antes de que entremos a ese edificio», señaló hacia las puertas de cristal que llevaban al lobby principal, donde se podía ver una decoración espectacular preparada para la ceremonia oficial. «Quiero que todos entiendan algo fundamental sobre lo que soluciones tecnológicas avanzadas representa y por qué lo que acaban de presenciar no fue un incidente desafortunado que quisiera barrer bajo la alfombra, sino una lección deliberada que necesitaba ocurrir.
sonreír. Dio varios pasos hacia adelante, colocándose en un punto donde podía hacer contacto visual con un rango mayor de personas, gesticulando con sus manos de una manera que era tanto enfática como invitadora. Esta empresa fue fundada con un objetivo dual. Sí, queremos revolucionar cómo las pequeñas y medianas empresas en México acceden a tecnología de punta. Sí, queremos crear software que nivele el campo de juego entre las pymes y las corporaciones gigantes. Pero igualmente importante, quiero construir una empresa que trate a cada persona, desde el CEO hasta el personal de limpieza que llega a las 5 de la mañana a asegurarse de que nuestras oficinas estén impecables, con el mismo respeto fundamental. Porque he estado en ambos lados de esa ecuación. He sido el becario nervioso en la sala de juntas, llena de ejecutivos en trajes de diseñador. He sido el técnico de soporte que llamaban solo cuando las cosas se rompían y a quien luego ignoraban cuando funcionaban. He sido la persona en la sala que todos asumen está ahí para servir café, no para contribuir ideas. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara, observando rostros en la multitud que mostraban todo tipo de reacciones, desde acuerdo enfático hasta incomodidad visible. Lo que Ricardo hizo hoy, asumir que yo no merecía respeto porque mi ropa no gritaba dinero, no fue un incidente aislado de un individuo malo. Es síntoma de una enfermedad que infecta a nuestra sociedad corporativa, una enfermedad que equipara valor humano con valor neto, que mide el carácter en pesos y centavos, que trata la dignidad como un privilegio que debe ganarse en lugar de un derecho inherente. Y esa enfermedad termina aquí, en esta empresa, en este día, porque implemento ahora mismo una política que se aplicará sin excepciones. Cualquier empleado, cualquier contratista, cualquier proveedor que sea sorprendido tratando a otra persona con desprecio basado en su apariencia, su nivel socioeconómico percibido o cualquier otra característica superficial, será despedido inmediatamente, igual que Ricardo. No habrá advertencias, no habrá segundas oportunidades, porque el respeto básico no es algo que deba enseñarse en el trabajo, es algo que debería venir incorporado en cada adulto funcional, y si no lo tienes, entonces no perteneces aquí. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Este no era el silencio de shock, sino el silencio de reflexión profunda, de personas procesando un mensaje que resonaba con algo fundamental en sus propias experiencias y valores. Después de varios segundos, alguien en la parte de atrás comenzó a aplaudir, un aplauso lento e inicial que fue recogido rápidamente por otros, hasta que toda la multitud estaba aplaudiendo con una intensidad que parecía ir más allá del simple apoyo educado y adentrarse en un territorio de catarsis colectiva, como si muchos de los presentes hubieran estado esperando años para que alguien con poder validara algo que habían sentido pero nunca habían podido expresar en entornos corporativos. Alejandro permitió que el aplauso continuara durante unos 10 segundos antes de levantar sus manos en un gesto que gentilmente pedía silencio. Ahora, continuó una vez que el ruido se había disipado, su tono cambiando a algo más ligero, pero no menos sincero. Si no les molesta, me gustaría entrar a inaugurar oficialmente mi propia empresa. Y créanme, agregó con una sonrisa genuina que arrancó risas de la audiencia, planeo cambiarme a algo más apropiado para la ceremonia oficial. Estos jeans han cumplido su propósito hoy. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, las conversaciones animadas estallando inmediatamente, con personas grabando notas en sus teléfonos, grupos formándose para discutir lo que acababan de presenciar y más de un reportero ya tecleando frenéticamente en sus dispositivos, claramente preparando artículos que estarían en línea antes de que terminara el día. Alejandro comenzó a caminar hacia la entrada, pero fue detenido repetidamente cada pocos metros por empleados que querían saludarlo, inversionistas que buscaban validar su decisión de invertir en su visión y curiosos que simplemente querían estrechar la mano del CEO que acababa de redefinir lo que significaba liderazgo auténtico en el mundo corporativo mexicano. Mientras Alejandro finalmente cruzaba las puertas de vidrio hacia el lobby espectacular, adornado con instalaciones de arte digital, plantas tropicales en arreglos estratégicos y una fuente de agua en el centro que creaba un ambiente de serenidad tecnológica, fue recibido por un equipo
equipo de asistentes ejecutivos que claramente habían sido alertados de su llegada y que ahora lo rodeaban con una mezcla de profesionalismo y algo que podría describirse como asombro apenas contenido ante las noticias de lo que había ocurrido afuera. Señor Herrera, dijo una mujer de unos 35 años, impecablemente vestida en un traje sastre color gris Oxford, su cabello recogido en un chiñón perfecto, sosteniendo una tablet y una taza de café que probablemente estaba exactamente a la temperatura que él prefería. Su traje está listo en su oficina, maquillaje y estilista esperando. Tenemos exactamente 22 minutos antes del inicio programado de la ceremonia. Perfecto, respondió Alejandro, aceptando el café y tomando un sorbo que confirmó que sí. Estaba exactamente como le gustaba, temperatura precisa y proporción exacta de leche. Pero antes de subir, necesito que hagas algo para mí. Contacta a mi abogado corporativo inmediatamente. Quiero que redacte la terminación del contrato con Seguridad Corporativa Élite, efectivo hoy, con cláusula de penalización por incumplimiento de estándares de servicio. Y quiero que busque 3 empresas alternativas de seguridad para presentarme opciones antes del final de la semana, con énfasis específico en sus políticas de capacitación en trato al público y no discriminación. La asistente anotaba frenéticamente en su tablet, sus dedos volando sobre la superficie táctil. Entendido, señor. ¿Algo más? Sí, continuó Alejandro, mientras caminaban hacia los elevadores ejecutivos que llevarían al piso 28, donde estaba ubicada su oficina personal. Contacta al Departamento de Recursos Humanos, específicamente a Laura Mendoza, nuestra nueva directora de Cultura Organizacional. Necesitará sus datos de contacto actualizados. Dile que quiero reunirme con ella mañana a las 9 de la mañana para comenzar a trabajar en un programa integral de capacitación en diversidad e inclusión que será obligatorio para cada empleado, cada contratista y cada persona que interactúe con nuestra empresa de cualquier manera formal, sin excepciones. Y presupuesto ilimitado para ese programa, que quede claro. Anotado, respondió la asistente, presionando el botón del elevador que inmediatamente se iluminó y emitió un suave tono electrónico. Las puertas se deslizaron abiertas, revelando un interior elegante con paneles de madera clara, iluminación LED suave y una pantalla digital que mostraba noticias financieras en silencio. ¿Algo más antes de que lo deje prepararse, señor? Alejandro entró al elevador, volteándose para enfrentar las puertas mientras se cerraban. Una cosa más. Ese reportero de El Economista que vi afuera, el alto con la barba cuidada y la corbata roja, ¿lo viste? Sí, señor. Ricardo Velasco, si no me equivoco. Ese mismo. Dile que después de la ceremonia le concedo una entrevista exclusiva de 30 minutos. Quiero que esta historia salga correctamente en los medios, con el contexto completo, no solo como clickbait corporativo. Y asegúrate de que Laura esté presente para esa entrevista también. Su perspectiva como la empleada que defendió lo correcto es crucial para el mensaje completo. Las puertas del elevador se cerraron con un susurro neumático suave y Alejandro se quedó solo brevemente con sus pensamientos mientras la cabina ascendía silenciosamente a través del edificio que había soñado, diseñado, financiado y construido desde los cimientos hasta la antena en el techo. A través de las paredes de vidrio del elevador podía ver los pisos pasando, cada uno lleno de espacios de oficina modernos, áreas de colaboración con pizarrones digitales y mesas modulares, cocinas equipadas con cafeteras de alta gama y refrigeradores llenos, salas de juegos con mesas de ping-pong y consolas de videojuegos para descansos mentales. Todo diseñado deliberadamente para crear un ambiente donde las personas se sintieran valoradas, donde pudieran hacer su mejor trabajo, donde la línea entre trabajo y vida no fuera una fuente constante de estrés, sino una integración saludable y sostenible. Cuando las puertas se abrieron en el piso 28, Alejandro fue recibido por una vista panorámica de la Ciudad de México que se extendía en todas direcciones a través de ventanas del piso al techo, el zócalo visible a lo lejos como un cuadrado distinto en el tejido urbano, el ángel de la independencia brillando bajo el sol matinal en otra dirección, y las montañas que rodeaban el valle, formando un abrazo distante pero reconfortante. Su oficina personal, que ocupaba aproximadamente 100 metros cuadrados de este piso ejecutivo, estaba diseñada con una
una estética de minimalismo cálido, escritorio de nogal macizo con solo una computadora de última generación y una planta suculenta en maceta de cerámica hecha a mano, estanterías empotradas llenas de libros técnicos y novelas en proporciones iguales, un sofá modular color gris carbón para reuniones informales y en la pared detrás de su escritorio, enmarcada en madera simple, una fotografía en blanco y negro de su familia original tomada cuando él tenía 12 años, su padre con uniforme de chofer, su madre con delantal de vendedora, él y sus 2 hermanos menores en ropa limpia pero claramente de segunda mano, todos sonriendo frente a su casa modesta en Neza, una imagen que le recordaba todos los días de dónde venía y por qué cada decisión que tomaba importaba para personas reales con sueños reales. En una esquina discreta de la oficina, colgado en un maniquí profesional, esperaba el traje que usaría para la ceremonia oficial. Un brioni azul marino de 3 botones, camisa blanca de algodón egipcio con cuello italiano, corbata Hermès en tono plateado con patrón geométrico sutil y zapatos Oxford Berluti pulidos hasta un brillo que podría servir como espejo. El estilista, un hombre de unos 40 años con un sentido de moda impecable y una discreción profesional que Alejandro valoraba inmensamente, ya estaba preparando sus herramientas. Peine de dientes finos, gel de peinado de alta fijación pero apariencia natural, un poco de polvo facial para controlar el brillo bajo las luces intensas de las cámaras. Buenos días, señor Herrera, saludó con una sonrisa cálida. Tenemos 20 minutos para la transformación. ¿Listo para convertirse oficialmente en el CEO que todos esperan ver? Listo, confirmó Alejandro, comenzando a quitarse la camisa de cuadros que había servido su propósito perfectamente esa mañana. Pero Jorge, agregó, mirando al estilista con una expresión que mezclaba humor y seriedad, nunca olvides que debajo de este traje de 50,000 pesos sigo siendo el mismo tipo con la camisa de 500 pesos. El traje es necesario para el teatro corporativo, pero no es quien soy, ¿me entiendes? Jorge, que había estado trabajando con Alejandro durante suficiente tiempo para entender estas sutilezas filosóficas que otros CEOs nunca considerarían, asintió con comprensión genuina. Lo entiendo perfectamente, señor. Por eso es usted diferente. Por eso esta empresa será diferente. 18 minutos después, Alejandro Herrera Sánchez Ríos emergió de su oficina, transformado completamente en apariencia, pero no en esencia. El traje se ajustaba a su cuerpo como había sido diseñado para hacer, enfatizando la figura de alguien que claramente ejercitaba regularmente, pero sin obsesión, el tipo de físico que viene de yoga y caminatas largas en lugar de gimnasio intensivo. Su cabello estaba peinado hacia atrás, revelando una frente amplia que sugería inteligencia. Sus gafas habían sido cambiadas por un par idéntico en estilo, pero claramente de mejor calidad, y su postura había adquirido esa calidad indefinible que tienen las personas acostumbradas a comandar salas llenas de ejecutivos. Se veía, en pocas palabras, exactamente como lo que era, un CEO de una empresa valorada en miles de millones de pesos. Pero sus ojos, esos ojos café oscuro que habían observado con tanta atención cada detalle esa mañana, retenían esa calidez y esa conciencia aguda que ninguna cantidad de ropa cara podría otorgar o remover. La ceremonia de inauguración fue exactamente lo que debería ser para una empresa de su calibre. En el auditorio principal del edificio, con capacidad para 400 personas y equipado con tecnología audiovisual de última generación que hacía que cada presentación se sintiera como producción de Hollywood, Alejandro entregó un discurso que fue simultáneamente visionario y accesible, técnico en detalles cuando era necesario, pero nunca perdiéndose en jerga incomprensible, aspiracional sobre el futuro pero honesto sobre los desafíos del presente. Habló de democratizar la tecnología, de crear herramientas que pequeños negocios pudieran pagar y grandes corporaciones envidiaran, de contratar talento basándose en habilidad y potencial en lugar de pedigree universitario y contactos familiares. Y en el medio de su discurso preparado, improvisó una sección sobre lo que había ocurrido esa mañana, contándolo no como historia de ego herido, sino como ilustración perfecta de por qué la cultura empresarial importaba tanto como la estrategia de negocios, por qué el cómo tratas a las personas era inseparable del qué produces. La audiencia
audiencia, que incluía inversionistas que habían apostado cientos de millones en su visión, competidores que estaban evaluando la amenaza que representaba y empleados que estaban descubriendo por primera vez el tipo de líder que realmente tenían, respondió con una ovación de pie que duró 2 minutos completos. Después de la ceremonia, durante el cóctel en el piso superior, donde se servía comida gourmet preparada por un chef que había trabajado en restaurantes Michelin, Alejandro fue abordado por docenas de personas, cada una queriendo su momento, su atención, su validación. Pero él notó, con esa observación característica que había definido toda su carrera, quién se acercaba y quién se mantenía a distancia. Notó que varios ejecutivos de otras empresas tecnológicas que habían sido distantes o incluso hostiles en el pasado, ahora querían conversaciones sobre posibles colaboraciones. Notó que algunos inversionistas que habían sido escépticos sobre su enfoque en cultura empresarial, ahora hacían preguntas específicas sobre cómo planeaba escalar esos valores. Y notó con particular satisfacción que Laura Mendoza, ahora oficialmente directora de cultura organizacional, estaba siendo rodeada por otros empleados que querían felicitarla, hacer preguntas sobre su promoción y expresar esperanza de que su ascenso significara cambios positivos para todos. La entrevista con Ricardo Velasco de El Economista ocurrió en la oficina de Alejandro, mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte occidental, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa que se reflejaban en las miles de ventanas de los edificios circundantes. Alejandro se había quitado la corbata y desabrochado el primer botón de su camisa, una concesión a la informalidad que hacía que la conversación se sintiera más como diálogo entre iguales que entrevista formal. Laura estaba sentada en el sofá, todavía luciendo un poco abrumada por todo lo que había ocurrido, pero claramente comprometida con articular su perspectiva. Ricardo, el reportero, un hombre de unos 40 años, con esa apariencia de alguien que ha cubierto suficientes historias corporativas para ser simultáneamente cínico y esperanzado, tenía su grabadora en la mesa entre ellos, capturando cada palabra. Entonces, señor Herrera, comenzó Ricardo después de las formalidades iniciales, lo que usted hizo esta mañana, despedir a un jefe de seguridad frente a docenas de testigos durante el evento de inauguración de su propia empresa, no es exactamente el tipo de movimiento que los consultores de relaciones públicas recomendarían. ¿No le preocupa que esto pueda ser percibido como impulsivo o como una reacción exagerada a lo que algunos podrían argumentar fue simplemente un guardia haciendo su trabajo de proteger la propiedad? Alejandro se inclinó ligeramente hacia adelante, sus manos entrelazadas, descansando sobre sus rodillas, su expresión completamente seria. Si me hubieras hecho esa pregunta hace 15 años, Ricardo, cuando estaba comenzando mi primera empresa y todavía creía que el éxito requería jugar según las reglas establecidas, probablemente habría estado de acuerdo contigo. Habría consultado con mi equipo de PR, habríamos discutido el impacto en la imagen corporativa, habríamos calculado cómo minimizar el daño. Pero, ¿sabes qué aprendí después de 3 empresas, 2 éxitos y un fracaso espectacular que casi me costó todo? Que las reglas establecidas están diseñadas para proteger el status quo, y el status quo está roto de formas fundamentales. Ricardo, el guardia de seguridad no estaba haciendo su trabajo. Su trabajo era verificar identificaciones y asegurar la seguridad física. En cambio, estaba juzgando el valor humano basándose en apariencia, asumiendo competencia o falta de ella basándose en ropa, y usando su posición de autoridad temporal para humillar a alguien que él percibía como vulnerable. Eso no es seguridad, eso es abuso de poder, y no tiene lugar en ninguna organización que yo lidere. Ricardo anotaba rápidamente, sus dedos moviéndose con la práctica de años de capturar citas exactas. Y usted, Laura, se volvió hacia la joven directora, arriesgó su trabajo, un trabajo que presumiblemente necesitaba para defender a un completo desconocido. Eso es bastante notable. ¿Qué te motivó a hacer eso? Laura tomó un sorbo de agua antes de responder, claramente eligiendo sus palabras cuidadosamente. Crecí viendo a mi madre ser tratada como invisible por las personas a las que les limpiaba sus casas, gente que no le decía buenos días, que hablaba de ella en tercera persona como si no estuviera ahí, que revisaba
cerraba su bolsa cuando salía como si asumieran que había robado algo. Y cada vez que eso pasaba yo pensaba, algún día cuando tenga voz, cuando esté en posición de hacer algo, voy a defenderla. Cuando vi al señor Herrera siendo tratado de esa manera por Ricardo Maldonado, no vi a un CEO disfrazado, vi a mi madre, vi a mi padre, vi a cada persona que ha sido juzgada injustamente por circunstancias fuera de su control. Y pensé, si no digo algo ahora, ¿cuál es el punto de haber escalado a esta posición? ¿Solo para convertirme en otra persona que mira hacia otro lado? Y por esa decisión, interrumpió Alejandro suavemente, Laura fue promovida de coordinadora junior a directora con autoridad significativa. Porque eso es liderazgo real. No es tener el título más impresionante o el salario más alto. Es tener el coraje de hacer lo correcto cuando es difícil, cuando potencialmente te cuesta algo, cuando sería mucho más fácil quedarte callado. La entrevista continuó durante otros 20 minutos, explorando temas de cultura corporativa, la responsabilidad de las empresas tecnológicas hacia la sociedad, las estrategias específicas de producto de soluciones tecnológicas avanzadas y los planes de Alejandro para escalar la empresa manteniendo sus valores fundamentales. Pero fue ese intercambio sobre la confrontación matinal el que eventualmente se convertiría en el eje del artículo que Ricardo publicaría 2 días después. Un artículo que se volvería viral casi instantáneamente, compartido cientos de miles de veces en redes sociales, traducido a varios idiomas y citado en discusiones sobre liderazgo ético en universidades y seminarios empresariales alrededor del mundo. En las semanas siguientes a la inauguración, Soluciones Tecnológicas Avanzadas experimentó varios cambios significativos que reflejaban directamente los eventos de aquel día memorable. Laura Mendoza, cumpliendo su nueva posición con una dedicación que impresionaba incluso a los escépticos, desarrolló un programa integral de capacitación que incluía simulaciones de realidad virtual donde los empleados experimentaban discriminación desde la perspectiva de la víctima, workshops facilitados por expertos en psicología social sobre sesgo implícito y cognición, y un sistema de reporte anónimo donde cualquier persona podía señalar comportamientos problemáticos sin miedo a represalias. El programa se implementó no como ejercicio único, sino como componente permanente del onboarding de cada nuevo empleado y como requisito de recertificación anual para todos los existentes. Las empresas competidoras comenzaron a tomar nota, algunas implementando variaciones de políticas similares, otras simplemente incorporando el lenguaje sin los mecanismos de aplicación real, pero todas al menos reconociendo públicamente que era un tema que merecía atención. El video de la confrontación entre Alejandro y Ricardo Maldonado, grabado por al menos 8 diferentes teléfonos desde ángulos variados, inevitablemente encontró su camino a YouTube, TikTok e Instagram, donde acumuló millones de vistas en cuestión de días. Los comentarios eran abrumadoramente de apoyo, con miles de personas compartiendo sus propias historias de discriminación basada en apariencia, validación de que el problema que Alejandro había expuesto no era incidente aislado, sino patrón sistémico. Varios influencers con plataformas significativas hicieron videos de reacción, algunos analizando el incidente desde perspectivas de justicia social, otros desde ángulos de estrategia empresarial, pero todos concordando que representaba un momento cultural importante en el diálogo sobre clase y respeto en México y más allá. La empresa de seguridad corporativa Élite, enfrentó un escrutinio público intenso, perdiendo múltiples contratos con otras empresas que no querían ser asociadas con sus prácticas y eventualmente implementando su propio programa de reforma, aunque muchos observadores notaron cínicamente que probablemente era más respuesta a presión financiera que a convicción genuina. 3 meses después de la inauguración, Soluciones Tecnológicas Avanzadas publicó su primer reporte trimestral y los números eran espectacularmente positivos, de maneras que iban más allá de simples ganancias financieras. Sí, habían excedido proyecciones de ingresos en un 32%, una hazaña impresionante para una empresa en sus primeros meses. Sí, habían firmado contratos con 122 pymes en sectores variados, desde manufactura hasta
servicios, exactamente el mercado objetivo que habían identificado. Pero quizás más significativamente, su retención de empleados era del 98.3%, casi inaudito en la industria tecnológica, donde el promedio rondaba el 70%, y sus solicitudes de empleo habían aumentado en 400% con candidatos específicamente citando la cultura de la empresa como factor motivador principal. En encuestas anónimas de satisfacción de empleados, las puntuaciones en categorías como me siento valorado por mi empleador y puedo ser mi yo auténtico en el trabajo estaban en el percentil 95 comparadas con benchmarks de la industria. En una tarde de diciembre, exactamente 3 meses después de esa mañana memorable en septiembre, Alejandro estaba sentado en su oficina revisando estos reportes cuando escuchó un toque suave en su puerta. Adelante, llamó sin levantar la vista de su computadora, donde estaba revisando métricas de rendimiento del equipo de desarrollo. La puerta se abrió revelando a Laura, ahora con una confianza en su postura que había estado ausente en sus primeros días, sosteniendo una carpeta gruesa y con una expresión que mezclaba nerviosismo y emoción. Señor Herrera, disculpe la interrupción, pero tengo algo que creo querrá ver inmediatamente. Por favor, indicó hacia la silla frente a su escritorio, guardando su trabajo y dándole su atención completa. Y Laura, creo que después de 3 meses y todo lo que hemos trabajado juntos, puedes llamarme Alejandro cuando estamos en privado. Ella sonrió, colocando la carpeta en el escritorio y abriéndola para revelar lo que parecía ser una propuesta detallada con gráficos y proyecciones financieras. Está bien, pero solo en privado. En público sigue siendo señor Herrera, porque tengo que mantener algún nivel de profesionalismo. Bromeó con un humor que habría sido impensable en sus primeras semanas. Esto es una propuesta para expandir nuestro programa de cultura organizacional externamente. He recibido contactos de 47 empresas diferentes, desde startups hasta corporaciones establecidas, preguntando si podríamos consultarles sobre implementar programas similares en sus organizaciones. Algunas están dispuestas a pagar honorarios significativos y he hecho proyecciones que sugieren que esto podría convertirse en una línea de negocio completamente nueva para nosotros. Alejandro tomó la carpeta, hojeando las páginas con creciente interés, sus ojos moviéndose rápidamente sobre números, testimonios y propuestas de servicio. Esto es, Laura, esto es brillante. No solo como oportunidad de negocio, aunque ciertamente eso, pero como forma de multiplicar el impacto. Si podemos ayudar a otras empresas a implementar estos valores genuinamente, no solo como ejercicio performativo, sino como cambio cultural real, se detuvo, una sonrisa lenta extendiéndose por su rostro. ¿Sabes qué? Hazlo. Tienes autorización completa para desarrollar esta división. Contrata un equipo de 5 consultores para empezar. Elige personas que realmente crean en esto, no solo mercenarios buscando cheques de pago. Y Laura la miró directamente. Esto significa que vas a necesitar un ascenso otra vez. Vicepresidenta de Cultura y Consultoría. Y sí, eso viene con el salario correspondiente. Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas, como habían hecho aquel día en septiembre, pero esta vez las contuvo con mayor éxito, parpadeando rápidamente. No sé cómo agradecerte lo que has hecho por mí, por mi familia. Mi hermano está en 2º semestre ahora, sobresaliendo en sus clases, sin la presión de trabajar de noche. Mi madre finalmente pudo retirarse de limpiar casas, y yo tengo un propósito que va más allá de solo sobrevivir. No me agradezcas a mí, respondió Alejandro con sinceridad absoluta. Tú hiciste esto con tu propio coraje y tu propio trabajo. Yo solo creé el espacio donde esas cualidades pudieran florecer, que es, cuando lo pienso, exactamente lo que toda empresa debería hacer para cada empleado. Esa noche, después de que Laura se fuera y la oficina se vaciara gradualmente hasta que solo quedaban los trabajadores nocturnos de limpieza que Alejandro siempre saludaba por nombre y preguntaba por sus familias, se paró frente a las ventanas de piso a techo, mirando la ciudad iluminada extenderse en todas direcciones. Las luces de millones de ventanas creaban una constelación terrestre, cada una representando potencialmente una historia, una lucha, un sueño, una vida vivida en la complejidad que los números en hojas de cálculo nunca podrían capturar.
capturar completamente. Pensó en Ricardo Maldonado, despedido hace 3 meses, y se preguntó si el hombre había aprendido algo de la experiencia o si simplemente había externalizado la culpa y continuado con los mismos patrones en otro lugar. Pensó en Laura, elevada de coordinadora junior a vicepresidenta en el lapso de un trimestre, no por nepotismo o política, sino por mérito demostrado y coraje moral. Pensó en los cientos de empleados, trabajando en los pisos debajo del suyo, cada uno con sus propias aspiraciones y miedos, cada uno merecedor de dignidad básica sin importar su título o salario. Y pensó en sí mismo, en el niño de Nezahualcóyotl, que había soñado con cambiar aunque fuera un pedacito del mundo mientras escribía código en una computadora vieja a las 3 de la mañana después de un turno agotador en un call center. Había llegado tan lejos desde entonces, acumulado riqueza más allá de lo que su familia de 12 años podría haber imaginado, construido empresas que empleaban miles y servían decenas de miles. Pero en este momento, mirando esa fotografía en blanco y negro de su familia en la pared, sintió que lo más valioso que había logrado no eran los 1.000 millones de pesos en valuación de su empresa, ni los artículos en revistas prestigiosas, ni el reconocimiento de la industria tecnológica. Era el haber mantenido su promesa a ese niño de 12 años, ese juramento de que el poder nunca lo transformaría en el tipo de persona que mira a otros con desprecio basado en circunstancias externas. Un mensaje apareció en su teléfono, una notificación de un artículo recién publicado en una revista empresarial internacional. Alejandro Herrera Sánchez, el CEO mexicano redefiniendo liderazgo en la era digital. Leyó los primeros párrafos que inevitablemente mencionaban el incidente de septiembre, pero esta vez el enfoque no era en la confrontación misma, sino en sus efectos a largo plazo, en cómo una sola decisión de no comprometer valores fundamentales había catalizado un movimiento más amplio. El artículo concluía con una cita suya de una entrevista reciente. El éxito empresarial medido solo en términos financieros es incompleto. El verdadero éxito se mide en cuántas vidas mejoraste, cuántas oportunidades creaste para personas que el sistema normalmente excluye, y si puedes dormir tranquilo sabiendo que tus decisiones reflejaron tus valores más profundos. Todo lo demás es solo teatro corporativo disfrazado de logro. Alejandro apagó su computadora, recogió su maletín ejecutivo que había reemplazado a la mochila genérica de aquel día, pero que seguía siendo funcional más que ostentoso, y se dirigió hacia los elevadores. Mañana sería otro día de reuniones, decisiones estratégicas, desafíos operacionales, todas las complejidades de dirigir una empresa en rápido crecimiento. Pero por esta noche se permitió el lujo de sentirse simplemente satisfecho, de reconocer que lo que había comenzado como un test silencioso de cultura empresarial se había transformado en algo más grande que él mismo, un recordatorio para toda una industria, y quizás más allá de que el respeto no es un privilegio que debe ganarse, sino un derecho que debe ser reconocido universalmente. Porque al final, Alejandro Herrera Sánchez Ríos había demostrado algo fundamental ese día de septiembre cuando llegó en ropa simple a la inauguración de su propia empresa, que la verdadera elegancia no está en el traje que usas, sino en cómo tratas a los demás cuando no tienen poder sobre ti, que el verdadero liderazgo no se mide en la autoridad que puedes ejercer, sino en la dignidad que reconoces en cada persona independientemente de su posición, y que el éxito más significativo no es construir un imperio empresarial, sino construirlo sobre una base de valores que hacen que ese imperio valga la pena en primer lugar. Y esa lección, perpetuada a través de Laura y su equipo, amplificada por medios y redes sociales, adoptada por otras empresas que querían replicar no solo su éxito financiero, sino su cultura organizacional, continuaría resonando mucho después de que los detalles específicos de aquel día fueran olvidados, transformándose de incidente aislado en precedente permanente para cómo las empresas del siglo XXI pueden y deben operar cuando realmente se comprometen con hacer del mundo un lugar más justo, más equitativo y más humano para todos.